Capítulo 5 Reverencia temida Arthkeeper of Fire. 5 días después de contactar con la Alianza. La matriarca Venecia estaba nerviosa. Hoy sería el día más importante de su carrera como diplomática de la Ciudadela. Hacía unas horas, el gran buque de guerra que se estaría reuniendo con una flota a su alrededor había cortado comunicación, informando que sus líderes habían elegido a su embajador y que éste ya estaba en camino para que comenzaran las negociaciones oficiales. Los últimos días han sido algunos de los más intensos de su larga vida en el punto de mira de esos grandes barcos. No sabe si esa raza atacará o no, pero espera que puedan comunicarse. La buena noticia es que informaron que se ha puesto en vigor un alto el fuego. Entienden que lo que pasó fue solo un incidente desafortunado y un malentendido masivo entre las fuerzas turianas y Asari. Están allí como parte de un grupo de paz de la comunidad galáctica a la Ciudadela para evitar la guerra. Mientras Venecia reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, su segundo al mando la llamó. Señora, tenemos un barco acercándose, una fragata, supongo que es el barco diplomático y están solicitando permiso para atracar. Está bien, Shiala, hazles saber que pueden demorarse y ponme en las comunicaciones Arthkeeper of Fire durante toda la tribulación. Señora, ya le he concedido permiso al barco diplomático. Deberían llegar en 10 minutos y el enlace de comunicaciones con el Consejo Tribal se abrirá en 30 segundos. Venecia ha utilizado todos sus años como matriarca para mantener su voz seria y su rostro lo más sereno posible. La matriarca Venecia informa que el barco de la Alianza llegará dentro de 10 minutos, acompañado por su representante diplomático. Después de su discurso, todo el barco estaba alborotado y muchos asarí escucharon atentamente. Sé que estos 5 días han sido tensos y estar constantemente en el punto de mira de los buques de guerra no ha ayudado. Pero hemos hecho grandes progresos y logramos comunicarnos con ellos y aclarar que todo este conflicto fue un gran malentendido, causado por la Turianos, pero que nosotros, el Consejo, no estamos en guerra con ellos y no queremos eso, y por Dios, parece que lograron entendernos y nos escucharán desde que enviaron a un diplomático. Seguro que tienes miedo, pero te garantizo que la diplomacia y el civismo ganarán y te mostraremos el camino a la Ciudadela. Y que todos nosotros, Asari, haremos todo lo posible para guiar a la sociedad galáctica. Al final de su discurso, toda la tribulación pareció desaparecer con un aplauso, y ahora tenían mucha más confianza. Sí, esos días habían sido tensos y aterradores, pero tenían que recordar que allí representaban la Ciudadela y debían mostrarle a esta especie el camino correcto. El Azaris es el más adecuado para esa responsabilidad. Alliance Space. 2 días después de contactar con Arthkeeper of Fire. Sentado en forma de U, el Consejo de Líderes de la Humanidad, Konoha, Kumo, Suna, y Waikiri, se había reunido para decidir el futuro. El primero en hablar fue el Kazekage, quien tomó la iniciativa en la reunión. La reunión del 396º Kage ya comenzó. Y me gustaría comenzar nuestra reunión oficial dejando atrás las formalidades, ya que todos sabemos que tuvimos reuniones personales, y todos estamos informados de los nombramientos y de este llamado Consejo de la Ciudadela y que dicen que todo fue un gran malentendido. Lo siento, Lady Kagome, pero sabemos que esto es una mentira y que solo están teniendo esta conversación de paz porque perdieron su oportunidad de someternos. El Mizukage finalmente habló, afirmando lo que todos ya sabían. Por supuesto, si hubiera sucedido de otra manera y ellos hubieran sido los ganadores, no estaríamos hablando de enviar un diplomático para hablarles sobre la paz. Estaríamos hablando de nuestra libertad en manos de invasores que simplemente piensan que tienen el derecho a imponernos sus leyes. Por favor, no sean ingenuos. Sabemos la verdad. Ellos solo querrían que seamos sus razas clientes, pero ahora que mostramos nuestra fuerza, corran con el rabo entre las piernas, llamándolos aliados a una historia de humo de malentendidos cuando sabemos que si tuvieran una oportunidad, no dudarían en destruirnos y ponernos bajo sus pies. Inventarían cualquier historia para sus aliados, diciendo que éramos una raza joven, bárbaros e ignorantes de los peligros que desataríamos sobre la galaxia y que ellos nos guiarían y protegerían de nuestra incompetencia.
Tienes razón Gai, esto es como en los viejos tiempos cuando las aldeas más grandes simplemente subyugaban a las más pequeñas, diciendo que era mejor para ellas conocer su lugar. Parece que estamos regresando a esos tiempos oscuros. Cuando pensábamos que los humanos finalmente habían escapado de él después de tantos años de guerra y lucha, parecía que la paz y la cooperación finalmente habían triunfado. Por supuesto, tuvimos nuestros desacuerdos en esos primeros años, pero nunca volvimos a ser como solían ser las cosas. Y ahora, con estas nuevas carreras, parece que todo podría derrumbarse de nuevo. Su voz adquirió entonces un tono más firme y duro. Pero no los dejaremos si quieren jugar este juego y aterrizar en planetas inocentes o salvadores. Está bien. Les demostraremos que estamos unidos. No les vamos a dar esa satisfacción. Todos hemos establecido que no podemos simplemente ceder ante ellos. Quiero todos los planes que has elaborado. Yusuke habló y pidió a uno de sus hombres que entregara un pergamino a cada uno de los Kages. La primera persona en leer el pergamino fue Tsuchikage. Esta es una propuesta para poner fin a la ley de restricción de población que hemos tenido durante los últimos 300 años. Yusuke, puedo entender tu argumento para que aumentemos nuestro número ya que somos pocos en comparación con todas las especies en la ciudadela, pero tenemos esta ley por una razón. Para que no perdiéramos el control de nuestra población y no nos extendiéramos tan lejos a través de las estrellas si fuéramos atacados nuevamente. Sí, Boruta, pero parece que ya no nos sirve desde que fuimos atacados. Sé que controlar nuestra población ha sido algo discutido durante varias generaciones, pero no estoy diciendo que simplemente vayamos a aflojar aumentar nuestra población podría ser beneficioso. Ahora tenemos mucho más poder en nuestras manos para mantener el control. Por supuesto, no quiero que estemos dispersos por todo el universo. Si se abre la ciudadela, no podemos permitir que nuestra gente simplemente se mezcle con ellos. Nuestros secretos podrían ser revelados y podrían intentar aprovechar nuestro poder para usarlo contra nosotros. Tiene razón, dijo el Raikage, no importa cuánto me duela admitirlo. Tenemos poca información sobre la ciudadela, y si todas las razas que la componen son parte de sus fuerzas armadas. Nuestros números significan muy poco individualmente, pero parecemos ser mucho más fuertes que ellos. Tampoco tenemos conocimiento de su base económica. O qué tan avanzada es su tecnología, y si realmente no pueden usar chakra, tal vez nunca lo hayan encontrado antes. Sabemos que los humanos, al principio, no podían gestionar el chakra, pero gracias al fruto del árbol divino, los sabios de los 6 caminos y su hermano difundieron esta energía por todo el mundo. Sin embargo, lo que impide a cualquiera de estas razas de poder manejar el chakra, ahora que se han puesto en contacto con nosotros y han descubierto esta energía y están tratando de explotarla por sí mismos. Respecto a eso, Inaba, tengo información de varios ninjas sensores que no detectaron ningún rastro de chakra en los cuerpos de los invasores en la colonia. Lo único que vieron fueron demostraciones de esa energía cero, generada por soldados que se refieren a sí mismos como bióticos, respondió el Kazekage. Incluso si no sabemos acerca de las otras especies, eso es para otro momento. Mientras estamos discutiendo la propuesta de Yusuke, y Kagome de Inaba, es una preocupación válida. Pero ni siquiera sabemos mucho sobre ellas todavía, así que primero debemos decidir sobre la idea de Yusuke. El Mizukage vuelve a llamar la atención sobre el tema de la conversación anterior. Está bien, ya que quieres volver a ese tema, ¿cuál es tu opinión al respecto, Gray? ¿Deberíamos realmente aplicar esta nueva ley? Entiendo tu punto, pero sigo pensando que sería muy difícil para nosotros poder hacerlo. Controlar los resultados de esta elección. A pesar de la conversación que estaban teniendo mientras estaban indecisos sobre el tema, el Tsuchikage todavía sentía que aprobar la ley no sería una buena idea. Yusuke sabía que era una elección difícil, pero tenían que decidir. Necesitaba convencerlos o, de lo contrario, sería más difícil implementar el plan en el futuro. Creo que no podremos defendernos en el futuro a menos que lo hagamos. El Raikage dijo. Entonces votaremos. Yo voto que sí. El Mizukage dijo. Sí. Sí. No.
dijo el Tsuchikage. El Kazekage dijo, no. Entonces se aprobaría la nueva ley, y se implementaría tan pronto como discutieran todos los puntos y decidieran cómo incorporarla a las colonias. Yusuke estaba feliz de que todo iba según sus planes, y ahora solo le quedaba esperar pacientemente a que todo saliera bien. La decisión ha sido tomada. Ahora tenemos que decidir quién será el embajador. Creo que todos tenemos candidatos, pero propongo que enviemos a los mejores. ¿Todavía tienes a Yusuke disponible o está demasiado ocupada resolviendo las disputas internas dentro de la organización? ¿Su familia? La voz de Gray era mucho más sarcástica ahora cuando se dirigió a su amigo. Muy gracioso, Gray, pero Ana no está ocupada evitando disputas en la familia por ahora. De hecho, tenemos mucha suerte, ya que escuché que ella planeaba ir a Shanxi para ayudar en la búsqueda y rescate con miembros del clan Hyuga desde el Byakugan es muy útil para encontrar personas. Riéndose del comentario de su amigo, recordó a su primo, quien siempre intentaba evitar las discusiones en las reuniones familiares. Fue una tarea difícil, ya que muchos miembros de Uzumaki tenían un temperamento fuerte. Su prima era dulce, pero sabía ser firme cuando quería algo y no se daba por vencida fácilmente. ¡Excelente! Estoy seguro de que todos estarían de acuerdo en que Ana es la mejor opción para esto. Es inteligente y sabe cómo hacer que la gente baje la guardia a su alrededor subestimándola, lo cual será indispensable ya que necesitamos que se equivoquen. Para que podamos aprovechar la situación. Por favor, Kagome, no sonrías así. Te ves aterradora cuando pones esa cara. A veces me asusta lo que está pasando por tu cabeza y lo que esconde esa cara inocente. Ahora no seas tan cobarde, Boruta, dijo sonriendo. Puedo asegurarles que en mi cabeza solo hay hermosos campos en flor. Por supuesto, dijo Shuderin mientras la miraba. Decidimos enviar a Ana Uzuyuga como nuestra diplomática. Yusuke, por favor informa a tu primo. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo problema? Preguntó Inaba porque ya estaba pensando en ello, pero tenían que trabajar. Bueno, Kodai-chan, nadie dijo que este trabajo sería fácil. Si lo fuera, no sería tan divertido. Capítulo 6. Reverencia temida. Una explicación de los barcos de la Alianza Shinobi, o simplemente Alianza como todos la llaman, son más grandes que las naves urbanas ya que no están limitadas por el uso de eso, pero también son más grandes por dentro que por fuera, gracias al jutsu espacio-temporal, de modo que una nave de transporte del tamaño de una fragata, 300 m, tiene un tamaño interno de 1000 m. Por lo que una nave de la Alianza podría tener mucha más tripulación que las de otra especie, claro no todos pueden expandir tanto su interior ya que los jutsus espaciotemporales son de los más difíciles de aprender, por lo que la mayoría son utilizados en naves militares o por compañías navieras o para personas muy ricas, pero en los últimos 15 años es cada vez más fácil encontrarlos en los transportes espaciales, cuando eran utilizados casi solo por la población civil en las colonias más establecidas económicamente. Pero solo son utilizados por civiles para expandirse unos pocos metros, van desde 10 a 30 son jutsu civiles, mientras que los jutsu militares pueden ser hasta 3 veces el tamaño de la nave. Al ser un barco del tamaño de una fragata Citadel es internamente del tamaño de un acorazado. Las fragatas Arunos eran conocidas por su resistencia y por ser una de las más rápidas de la flota. Actualmente, casi siempre son utilizados por figuras importantes, pero fueron desarrollados para misiones de rescate como la Cruz Roja que se suponía ayudaría a las nuevas colonias llevándoles alimentos y medicinas, hasta que se establecieron, pronto pasaron a usarse solo para misiones de ayuda humanitaria. El nombre dice mucho de su papel como recién llegado, pero se descubrió un error de fabricación que fue beneficioso para su nueva ocupación. Las fragatas Aruno estaban hechas a medida para parecerse a Sakura Aruno, pero después Uchiha, eran un poco más grandes que las fragatas normales, eran mucho más suaves, eran lisas y redondeadas, y bellamente decoradas para verse mucho más agradables a la vista, pero su belleza no es el mismo. Inspirados, fueron criados para ser duros gracias a la reputación de fuerza de su contraparte.
Su fuerza demostró ser mucho mayor de lo que sus constructores podrían haber pensado, y un análisis decía que las fragatas Aruno tenían un casco mucho más duro que muchos barcos más grandes u otras clases, casi igualando la fuerza de un destructor, por lo que casi todas fueron redistribuidas para el servicio militar y pronto fueron utilizados por personas de gran importancia, ya que eran rápidos, resistentes y ante todo parecían mucho más elegantes que otros barcos militares y también mucho más seguros. Fueron reemplazadas del servicio humanitario por sus hermanas, las fragatas Sakura, hechas para parecerse, pero eran más pequeñas y su enfoque estaba más en la velocidad que en la resistencia, a pesar de seguir siendo una de las naves más blindadas de la humanidad, siendo la segunda entre las fragatas detrás. Aruno. Eien no Aruno, Eterna Primavera, buque diplomático de la Alianza. Dos figuras estaban sentadas en una mesa donde estaban extendidos pergaminos, cada uno con el sello de uno de los líderes de la humanidad, un hombre y una mujer uno frente al otro. Hasta que se abrió la puerta y entró una mujer, era rubia con el pelo largo que parecía llegar hasta el suelo. Ya comenzaron la reunión sin mí. Caminó hasta la mesa y se sentó. No, Inokou, estábamos esperando que llegaras, ¿por qué tardaste tanto? El hombre que respondió era enorme comparado con la mujer que estaba a su lado. Vamos Chokuma, he tenido que lidiar con la tripulación desde que estuviste aquí desde que dejamos la colonia. Puso los ojos en blanco y luego notó los pergaminos y se dirigió a la otra mujer en la mesa. Ana, finalmente te respondieron los Kages. La mujer que hasta entonces había permanecido en silencio leyendo el documento que tenía en las manos abajo. Sí, pero no solo eso, sino que también me informaron que al parecer, esos xenos que nos atacaron tenían aliados que no sabían lo que hacían, y ahora que perdieron pidieron ayuda, pero esos aliados presionaron por la paz y envió a una de sus razas para hacerlo, una reunión diplomática entre nosotros. Ella respondió con una mirada serena en su rostro. Y me eligieron como diplomático y, como estaba en Shanxi, eso lo hizo más fácil. ¿Entonces es por eso que vamos en esa dirección?, preguntó Inokou pensando que poco después de llegar a Shanxi con suministros y ayudando con los rescates, les informaron que tenían una nueva misión directamente a instancias de los Kage y tenían que irse. Dejando solo los suministros y algunos miembros del clan Hyuga para seguir ayudando con los rescatados. Ana seguro es una buena idea. Sé que el Eien no Aruno es una de las naves más rápidas y resistentes que tenemos, pero lo que impide que esto no se convierta en una batalla, la mayoría de las tripulación no conocen el combate directo y algunas ni siquiera lo son. Combatientes, solo escriben para salvar vidas en ayuda humanitaria. Y Chokuma, como capitán de este barco, debe hacérmelo saber, ya que soy el vicecapitán y oficial de inteligencia, ya que recién ahora sé que estaremos en contacto hostil y una reunión diplomática. Suspirando, Chokuma pensó en una buena respuesta a eso, ya que sabía que si no le daba Inokou no lo dejaría en paz. Inokou no se nos permitió decir nada a la tripulación. Sé que no eres cualquiera y que debí haberte informado antes, y te pido disculpas no solo como capitán del barco sino también como tu amigo, estábamos tan concentrados. Por todos estos documentos sé que esto no es excusa para mi falta de responsabilidad como capitán, ya que solo debería haberte dado una advertencia, ya que eres mi suplente. Intentó disculparse diciendo todo en voz baja y triste para que ella sintiera lástima por él. Oh. No me pongas esa cara de perro pateado, sabes que siempre perdono a tu osito de peluche. Jajaja, veo que todavía no has perdido la habilidad de calmar la Chokuma. Ana, que hasta ese momento parecía muy seria, se echó a reír. Le encantaba ver a sus amigos pelear, ya que sus peleas siempre terminaban con Chokuma convenciendo a Inokou de que no había hecho nada malo. Y sí, Inokou, sé que debimos habernos contactado contigo, pero no nos tomó tanto tiempo, solo 2 horas salían de Shanxi y siempre te gustó exagerar. Por favor Ana, he estado exagerando desde entonces y además me pregunto cómo crees que lograrás hablar con estos xenos ya que estoy bastante seguro de que no hablamos el mismo idioma. Sobre eso.
Hay una explicación. Después del ataque a la colonia, por supuesto, queríamos saber qué pasó, así que comenzamos a interrogar a los prisioneros, pero como puedes imaginar no entendíamos su idioma, y muchos ninjas que tienen jutsus vinculados a la mente y formaron equipos y pasaron días tratando de comprender las mentes de los turianos que logramos capturar. Lo hicieron, pero no es perfecto ya que es una especie muy diferente y sus mentes también, pero lograron leer mucho y crearon un traductor. Entonces ya tienes el traductor, eso hace todo más fácil. Ana, ¿por qué no dijiste esto de inmediato? Ya me estaba imaginando que todos los Yamanakas en el barco pasarían los próximos días revisando documentos e inventando algunos jutsus que puedan hacer un vínculo mental para traducir lo que dicen. Inokou estaba mucho más tranquila ahora, ya que no tenía que pasar los siguientes días con los otros Yamanakas tratando de crear un jutsu, algo en lo que era muy mala porque a pesar de ser una Yamanaka, los jutsus mentales no eran su especialización, sino los mentales. Jutsus. Combate directo. Ana tomó uno de los pergaminos que estaban sobre la mesa con un sello y canalizó un poco de chakra y lo abrió. Dentro tenía varios sellos, así que tomó 3. Estos sellos tienen el jutsu de traducción, colocado en algún lugar del cuerpo, traducen todo lo que escuchas, pero solo está configurado en el idioma turiano, pero estoy seguro de que estos aliados deben tener un traductor para entender el turiano. Y aquí hay suficiente. Para toda la tripulación. Cada uno tomó un sello y lo colocó. Inokou se lo colocó alrededor del cuello, Chokuma en su hombro izquierdo y Ana en su brazo derecho. Ahora que tenemos traductores necesitamos designar quién nos acompañará como guardia. ¿Alguno de ustedes tiene alguna sugerencia? Preguntó Chokuma ya que sabía que uno de ellos tendría una mejor idea, y no era tan bueno como ellos en la parte de planificación. Era mucho más un hombre de acción. No te preocupes por eso. Tengo en mente a las personas perfectas como oficial de inteligencia. Tengo un plan para esto. Inokou le respondió ya con las personas adecuadas en mente. Sí, Inokou, siempre estás preparado para cualquier cosa, ¿no? También tengo un plan sobre cómo podemos aprovechar esta reunión. Ana esperaba que esto fuera divertido. Arfkeeper of Fire, buque diplomático de la Ciudadela. Venecia iba a encontrar esta nueva especie, repasó en su mente cuánto sabía sobre los humanos, pero lo único que tenía era la información que los turianos habían logrado reunir mientras estaban en la colonia, la cual no era mucha ya que se parecían. Estaban más interesados en descubrir cómo matarlos. Lo primero que se supo fue que los humanos parecían tener algún poder que no era biótico, y ese poder parecía presentarse en muchas formas y tenía control sobre los elementos. También parece que los humanos eligen a sus líderes en función de la fuerza, siendo los más fuertes los que los lideran, lo que parecía cada vez más bárbaro cuando lo pensabas. Lo que más nerviosa la ponía era la información de que los humanos se parecían a Saris, eso en su opinión era lo peor, no se imaginaba cómo reaccionaría si viera algo que pareciera una caricatura de su especie y fuera muy diferente. Venecia estaba tan perdida en sus pensamientos que no se dio cuenta de que su segundo al mando la llamaba. Matriarca Venecia, matriarca. Gritó la última parte, tratando de llamar su atención. Ella estaba sorprendida y asustada, pero al darse cuenta quién la llamaba, se dio vuelta tratando de aparentar que todo estaba bien. Lo siento Shiala, estaba perdida en mis pensamientos, pensando en el séquito de humanos que vamos a recibir, tratando de encontrar la manera de que todo esté bien y que nada se interponga en el camino. Matriarca, estoy seguro de que eres más que capaz de manejar esta negociación por el bien de toda la ciudadela, y además no creo que estos bárbaros tengan noción alguna de negociación, podrás persuadirlos sin ningún problema. Shiala no dudaba de las capacidades de la matriarca Venecia. Después de todo ella era la primera cónsul del espacio Ciudadela, y si había alguien que pudiera poner a estos humanos en su lugar con toda certeza sería serio para su dama. Tienes razón Shiala, pero tengo que advertirte que ya no uses la palabra bárbaros para referirte a los humanos de ahora en adelante, estaremos negociando con ellos y espero que no suceda un desliz de palabras como ese. Y tú, como mi segundo al mando, tienes que empezar a dar un ejemplo a seguir para todos en este barco. Sí señora.
prestaré más atención a mis palabras, no se preocupe y me aseguraré de que todos en el barco tampoco hablen de este error, señora. Enderezando su postura para que su ama ya no la regañara, respondió mirando a los demás guardias para comportarse y no causar problemas. Matriarca Venecia, lamento interrumpir, pero los humanos ya llegaron y desembarcaron, ahora vienen aquí. Uno de los oficiales habló después de recibir una advertencia en su omniherramienta. ¿Ya están aquí? Se preguntó Venecia justo cuando estaba perdida en sus pensamientos. Uno de los guardias anunció la llegada de los humanos. Lo primero que notó fue que había 8 guardias divididos en 2 grupos y todos llevaban armaduras que combinaban con las que usaban los militares turianos, pero los humanos parecían mucho más livianos y delgados que lo que todos llevaban en uno de sus brazos. Un símbolo que pudo ver pero no identificó. Los rostros de los humanos tampoco eran visibles debido a un casco en sus cabezas que cubría todo, además no parecían portar armas, pero sí pudo ver algunas espadas. Y cuchillos, ¿qué era? Increíble lo que podían hacer armas tan primitivas. No podía haber nada que pudiera ser la causa del extraño poder que parecían tener. Luego tu atención se centró en los otros humanos que vinieron, con solo mirarte podías decir que estaban a cargo. Había 3 que a diferencia de los guardias no usaban cascos, lo que le demostraba que la información dada por los turianos era cierta. Las azaris y los humanos eran realmente iguales, si no fuera por el color de su piel y el cabello teñido mutuamente en sus cabezas, ella podría confundir 2 de esas figuras que pensaba que eran mujeres humanas con azaris. La primera era alta, de piel blanca y tenía un cabello, lo cual era impresionante ya que hasta ese momento solo los guardianos parecían tener cabello, rubio muy claro atado en lo alto de su cabeza era una cola de caballo enorme y parecía llegar casi demasiado al suelo, vestía un traje negro de cuerpo entero que le recordaba al uniforme de Justice, también llevaba el símbolo en el brazo, lo más extraño es que estaba descalza y no tenía nada en los pies. La otra mujer en cambio se veía mucho más impresionante, era un poco más baja y de piel blanca también mucho más clara que la otra. Lo que más le llamó la atención fue su cabello, el cual tenía un tono muy parecido a la piel de algunas azaris, era negra pero tenía muchas hebras de un tono azul muy oscuro que daba un bonito contraste. También llevaba un hermoso vestido blanco que le recordaba a Venecia los vestidos que llevaban las sacerdotisas de la diosa en sus sienes y, a diferencia de otros humanos, el símbolo estaba en su cinturón. La última figura, a pesar de tener una figura que se parecía al cuerpo de Azar y solo podía identificarlo como un hombre humano, era enorme comparado con otros humanos, parecía medir 2 metros de alto y su cuerpo era grande, debía ser increíblemente fuerte debido a sus músculos. Su piel, a diferencia de las 2 mujeres humanas, era oscura y al igual que los guardias también llevaba armadura pero sin el casco y el símbolo también estaba en su brazo. Con eso en mente, Venecia se dirigió a los 3 humanos, enterrando todo el miedo que sentía durante todos los años que había tenido como matriarca. No habría llegado a donde llegó si hubiera dejado que el miedo la desanimara de ganar una misión y ella la cumpliría bien. Todas tus fuerzas. Es un honor conocerte, soy la matriarca Venecia, primera cónsul embajadora de todo el espacio Ciudadela. Bienvenido, me gustaría decir que estoy impresionado de que esta vez hayas logrado crear un traductor tan rápido. Y gracias por enviar la información. Porque hace que nuestra conversación sea mucho más fácil. Ella lo saludó primero con halagos, dejando en claro lo impresionada que estaba de que hubieran logrado crear un traductor tan rápido, ya que casi siempre en todos los contactos previos que la Ciudadela o la propia raza Azari tenían con cualquier raza nueva habían tenido que fusionar la mente de las nuevas especies para que pudieran entenderse en el primer contacto y solo más tarde se crearía un traductor, ya que era mucho más fácil para alguien que conocía el nuevo idioma y traducía a todos los demás. Pero los humanos lograron crear un traductor para el idioma turiano mientras tenían el primer contacto con los Azari en unos pocos días, lo cual fue una hazaña impresionante. La humana de cabello oscuro se acercó, lo que le permitió a Venecia ver su rostro, lo que la dejó muy impresionada. Ese rostro de humana era muy hermoso, se veía joven con la edad tal vez de una matrona y su rostro se veía increíblemente gentil y delicado, la dejó con una apariencia más pura que combinaba con su hermoso vestido de diosa sacerdotisa.
Es un gran placer, matriarca Venecia, soy Anasika Usunara, una graduada elegida por nuestros líderes, y ellos son Inoko Yamanaka, nuestro jefe de información, y Chokuma Kimichi, nuestro capitán y jefe de esta misión diplomática. Ana sonrió lo más dulcemente posible manteniendo el sonido de su voz bajo y rítmico, quería que su primera impresión de ella fuera una mujer dulce y frágil que no representaba ningún tipo de amenaza, este era el mejor acto para tomar a la gente con la guardia baja. Porque cuando ellos no esperaban nada de ti era mucho más fácil aprovecharte y engañarlos de esa manera. Venecia al ver a esa mujer inclinándose levemente a modo de saludo no pudo quitarse de la cabeza que no se parecía en lo más mínimo en la información que los turianos daban sobre los humanos, ciertamente no parecían criaturas peligrosas que destruían todo con su imprudencia. Quizás un poco primitivo. Debido a las espadas y cuchillos que vio, pero no tan peligrosos, podrían estar equivocados los turianos. Ana al ver la expresión de su rostro no pudo dejar de sonreír una vez más, feliz con el resultado ya que las expresiones de las azaris se parecían mucho a las humanas y rápidamente pudo descifrar lo que estaba pasando por la cabeza de la matriarca Venecia. Vio que logró bajar la guardia. Oh. Eso sería muy divertido. Destruiría esa fachada de confianza en su rostro. Capítulo 7 Reverencia temida. Arf Guardián del Fuego, buque diplomático de la Ciudadela. Venecia invitó a todos a ir a una sala elegida, donde podrían iniciar la reunión diplomática. Luego de que todos estuvieron sentados notó que el primer grupo de guardias humanos estaba dividido en dos, y cada parte estaba cerca de la salida de la sala, mientras el segundo grupo se colocó en procesión detrás de los 3 humanos sentados en la mesa a 3 metros de distancia. Sus guardias estaban repartidos por la habitación y Shiala estaba justo detrás de ella, estratégicamente hablando tenían la ventaja ya que solo había 11 humanos y solo 8 eran guardias y solo parecían tener armas cuerpo a cuerpo. Me gustaría pedir disculpas en nombre de todo el Consejo de la Ciudadela por las atrocidades que los turianos le habían cometido a su pueblo. Se dirigió al diplomático humano con toda la sinceridad genuina que posee. Aprecio a esa matriarca, pero lamento preguntar, ¿no debería ser trabajo de los turianos dirigirnos eso a nosotros y no a tu especie? ¿Por qué estás aquí para disculparte por el error de lo que han hecho? Al menos tienen un turiano que represente a su pueblo. La mujer humana apenas pudo contener su ira inadvertida. Al ver la expresión del rostro del humano, se dio cuenta de que debía parecer extraño que la especie que los atacó no enviara ningún representante a negociar la paz. Disculpe la pregunta, pero ¿cómo debería referirme a usted? Solo llámame Ana, sé que mi nombre puede ser un poco largo y eso debería ayudar. Lo más cercano que se me ocurre a una matriarca en nuestro idioma para mostrar respeto sería Ana-sanma, pero insisto en que solo me llames Ana. Insistió el humano. Muy bien, Ana, debería explicarte un poco sobre la política y la creación de la Ciudadela, tal vez así puedas entendernos mejor. Al ver un gesto de asentimiento por parte del humano, comenzó Venecia. Comenzaré con la fundación de la Ciudadela conocida como PG0, el comienzo de la cronología estándar galáctica, GC. Muchas especies se unieron a la Ciudadela, pero me centraré en las especies que forman parte del Consejo. Al ver que los humanos estaban prestando atención a sus palabras, continuó. Los azaris, como fueron los primeros en encontrar la Ciudadela, se encargaron de hacer todos los primeros contactos con nuevas especies y las introdujeron en la Ciudadela. Los salarianos fueron los segundos y actúan principalmente como científicos e inventores en diversas ramas, mientras que los turianos nos encontraron en una guerra sangrienta y lucharon juntos para poner fin a la guerra, y hoy son nuestra principal fuerza militar que trabaja por nuestra seguridad. La expresión de Venecia se volvió amarga. Lo que lamento profundamente, sin embargo, es que a veces se toman este deber demasiado en serio, viendo a algunos oficiales actuar imprudentemente tomando nuestras leyes demasiado literalmente en ciertos casos, y cuando algunos oficiales demasiado entusiastas ven una nave desconocida que aparentemente está abriendo un relevo que atacaron juzgando que eras una amenaza, o que podrías liberar alguna amenaza horrible como Rachini en la galaxia nuevamente, pensaron que debían actuar para evitarlo. Matriarca, ¿cuál sería el Rachini? ¿Por qué pensarían que liberaríamos algo como esto abriendo un relevo?
Al escuchar la pregunta de Humana, debería empezar a referirse mentalmente al diplomático por su nombre, esto disminuiría la posibilidad de cometer un desliz y termina llamándola Humana mientras habla. Venecia recordó que la especie humana no sabe sobre las guerras de Rachni y el daño que causaron en todo el espacio de la ciudadela. Los Rachni, una especie de insecto muy inteligente, fue descubierta cuando una expedición desde la ciudadela abrió un enorme relevo que los llevó a sus sistemas estelares. Los Rachni se volvieron hostiles y comenzaron una guerra con el resto de la galaxia. Y comunicándose con los Rachni era imposible. Eso fue en el año 1 DC, era del concilio. Puedo entender que los turianos no querrían que una guerra como esa volviera a suceder, a pesar de que nosotros los humanos estuvimos en guerras terribles hace siglos y no querríamos volver a esos tiempos oscuros, pero el ataque contra nosotros no está justificado. No somos parte de la ciudadela, lo que significa que sus leyes no se aplican a nosotros. Además, la apertura del relevo no fue a un lugar desconocido abierto desde su lado, ya que el barco de investigación vino del otro lado, nuestro lado. Y les puedo asegurar que durante los últimos 7 años que se fundó la colonia Shanxi, nada en ese pedazo de espacio fue remotamente peligroso para los colonos. Bueno, eso fue hasta que llegaron los turianos. Al escuchar todo esto en su mente, Venecia maldijo al Comodoro que había causado esto en primer lugar, ahora estaba tratando de explicar que esa acción precipitada, una locura. Eso fue, toda la culpa de ese idiota Comodoro, fue causada por un exceso de celo y una mezcla de incompetencia. Fue una vergonzosa mancha negra para su civilización colectiva. Y, sobre todo, sabía que los turianos habían cruzado una línea, y que era culpa de la jerarquía por no poder controlar a sus oficiales, pero como embajadora que representa al Consejo, no podía culpar a la jerarquía, eso mostraría su desunión hacia estos humanos. Reconozco que fue un gran error, pero puedo asegurarles que todos los oficiales responsables que regresaron fueron severamente amonestados y deshonrosamente relevados de sus deberes, lo que para los turianos que son una especie suplementada con el deber puede ser peor que la muerte en algunos casos. Perdón por interrumpir a la matriarca, pero podrías responder una cosa. Inokou, que había estado en silencio hasta ese momento, habló. Venecia quedó desconcertada, no esperaba que el otro humano dijera nada, pero asintió, que podría hacerlo. Al ver la confirmación, preguntó. Matriarca, ¿tienes información sobre si los turianos intentaron contactar con la nave de investigación o enviaron algún mensaje? Al escuchar su pregunta, Venecia los maldijo en sus pensamientos nuevamente, sabía que ese era un movimiento idiota de los turianos y que en cualquier otra especie podría funcionar, pero no era el caso, y que esta información podría ser dañina. Ella podría negarlo. Es más, no sabía hasta dónde había llegado la tecnología de los humanos y si podían recuperar esa información de la nave destruida, era mejor no mentir y ser honesta. No intentaron comunicarse con el barco. Inokou y los otros humanos en esa habitación sabían que no lo intentaron, ya que los oficiales superiores que sobrevivieron informaron que la nave simplemente apareció y los atacó sin provocación. E incluso si lo intentaran, sus naves no usaban el mismo modo de comunicación y fue solo suerte que Minato, el heredero de Uzumaki, recuerde las antiguas frecuencias de radio que ya no se usaban, y esa información no sería compartida. Perdón por mis palabras matriarca, pero son idiotas, si se pasarán a analizar la situación en lugar de atacar una nave desconocida de una especie que nunca ha visto, algo que cualquier persona sensata no haría ya que podría llevar a una guerra, habiendo visto que el barco de investigación venía del otro lado del relevo, y que no estaba intentando activarlo, sino que ya estaba activado. Las palabras de Inokou estaban llenas de frialdad, simplemente no podía entender lo que pasaba por las cabezas de esos malditos pájaros para atacar sin ninguna información sobre su oponente, lo que en su experiencia podría llevar a la muerte y arrastrar a sus compañeros de equipo. Incluso los genin lo sabían, ya que los hombres y mujeres adultos que servían en un ejército no pensaban en ello. Eso es cierto, pero debes entender que el ataque, aunque equivocado, fue un intento exagerado de mantener la ley de abrir retransmisiones inactivas a lugares desconocidos. ¿Qué dice esta ley matriarca? Dice claramente.
Está prohibido abrir retransmisiones en el espacio de la ciudadela sin la aprobación del Consejo, no sea que encontremos otra amenaza y sumerjamos a la galaxia nuevamente en la guerra. Fue creada después de la guerra con los Rachini en el año 300 EC, es una de nuestras leyes más importantes y esta guerra fue la más sangrienta que hemos tenido desde nuestra fundación. Lo siento por esa matriarca, pero esta ley, aunque es importante para ti, no significa nada para nosotros. Nuestras naves no usan el elemento cero y a la nave de investigación se le permitió abrir el relé después de mucho tiempo desde su descubrimiento cerca del colonia Shanxi. Ana volvió a tomar la palabra. Espera, eso significa. La tartamuda Venecia no podía creer en un transporte más rápido que la luz sin el elemento cero. Fue imposible. Todas las civilizaciones que han conocido utilizan el elemento cero. Encontrar una raza que no lo utiliza y es increíble. Nunca investigamos activamente los relevos, esta fue la primera vez que abrimos uno porque temíamos ser atacados por una especie hostil, ¿no es irónico, matriarca, que nuestros temores se hicieran realidad al final? Sus palabras estaban cargadas de tristeza debido a toda la situación, en realidad, Ana no podría estar más contenta de cómo todo iba según su plan, ya que Azari creía en sus palabras sin dudar y parecía estar a favor de ceder a sus requisitos. Venecia decidió que su situación era culpa de los turianos y juró que les haría pagar por ello de alguna manera, tal vez podría convencer a otras matriarcas de negar la construcción de las nuevas naves que están construyendo debido al fracaso en derrotar a la humanidad, lo que sería mezquino, pero le daría mucha satisfacción, ya que no eran ellos los que tenían que explicar sin parecer idiotas expansionistas, enmendarse con gente que nunca piensa con la cabeza, con ellos siempre se disparaba primero, hacer preguntas. Más tarde. Después de todo, los humanos lograron crear viajes FTL sin el uso del elemento cero, esto podría revolucionar toda la galaxia. Y los turianos casi arruinaron todo con su ansia de guerra. Venecia se quedó sin palabras. ¿Cómo hicieron esto? Durante años, la única forma conocida de FTL es con elemento cero y usando relés que los proteanos abandonaron. Esto demuestra que todo lo que sucedió fue un error más grande de lo que podría haber imaginado, ya que no estás abriendo relés simplemente para expandir tu espacio y nunca podrías liberar ninguna amenaza si eso fuera cierto. Y a menos que puedas darme pruebas, eso sería sencillo con esto de aquí. Tomando un pergamino de su vestido, Ana se volvió hacia el hombre humano sentado a la mesa. Ichokuma, ¿podrías darme una de esas manzanas que estás comiendo, por favor? Venecia recordó al hombre que hasta ese momento había estado en silencio todo este tiempo y vio que estaba comiendo una fruta roja, vio que el humano sacó otra de uno de sus bolsillos, ¿de dónde sacó esa fruta? Su bolsillo no parecía tan grande y para qué lo necesitaban. Y se lo entregó. Matriarca, tendrías algo que darme también, preferiblemente algo único que no pueda copiarse fácilmente para que puedas ver que esto no es una casualidad. Viendo el pergamino, Venecia dudó que esto pudiera funcionar, pero decidió confiar en estos humanos, tomando su broche que señalaba que ella era la primera cónsul, no había otra así, todos los cónsules anteriores usaban el mismo broche y así sería usado. Después de ella los siguientes también. Se lo entregó a Ana, quien pasó su mano por el pergamino que emitía un ligero brillo y lo abrió, había sellos y ella tomó dos y luego cerró el pergamino. Matriarca, por favor dale uno de estos sellos a tus guardias y pídele que lo lleve al otro lado de la habitación. Venecia tomó uno de los sellos y se lo entregó a Shiala, que estaba justo detrás de ella, quien se dirigió al otro lado de la habitación esperando más instrucciones. Ahora observa, matriarca. Colocar la manzana encima del sello y algunos de sus chakras Ana activaron el sello Flying Raijin, que teletransportó la manzana al otro sello al otro lado de la habitación e hizo lo mismo con el broche. Eso es imposible, el sello era solo papel y tinta. Venecia estaba en shock, tratando de entender lo que pasó, podía suponer que podría ser un truco con esa manzana ya que era una fruta humana, pero el alfiler era único, no se podía copiar tan rápido, y ella había clavado el sello en mis manos solo había un trozo de papel con símbolos escritos con tinta.
Ese matriarch era un jutsu espacio-temporal usado para teletransportar objetos. Está claro que este es uno de los más simples, ya que lo que usamos en nuestras naves es más complejo, permitiendo viajes FTL. ¿Quieres decir que tu gente podría manipular la estructura del espacio y el tiempo por capricho? Por la diosa. ¿En qué se metió? Al ver su expresión cada vez más pálida, Ana no pudo evitar sonreír. Sí, matriarca, podemos, sonrió. Manipular el espacio-tiempo con papel y tinta. Es tan obvio, ¿por qué no pensé en eso antes? Soltando una risa histérica, Venecia volvió a maldecir a los turianos, pero esta vez por liberar a los humanos en la galaxia. Fecha estandarizada humana. 20 de marzo de 2536. Destructores SSB Yuga en camino a la ciudadela. El SSB Yuga era el tercer barco más grande que tenían los Shinobi aliados. Y mirando al espacio, una mujer estaba tan absorta en sus pensamientos que no sintió que nadie se acercara a ella. Un centavo por tus pensamientos, Ana. Al darse vuelta asustada, la mujer siente a su amiga detrás de ella, tan distraída estaba. Eres tú, Chokuma, no te vi venir. Puedo ver eso. ¿Qué te mantiene tan distraída, Ana? Estaba pensando en las órdenes que me enviaron los Kages, específicamente las 5 demandas para el Consejo de la Ciudadela. ¿No te gustan? No, son razonables, considerando que somos la parte agraviada en todo esto. Algo más te tiene preocupada. Sabes que puedes decirme cualquier cosa, confía en mí y dime qué pasa, Ana. Toda esta situación es el problema, no sé qué hacer, Chokuma. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Tienes que ser más específica, Ana. Todo esto, ¿qué es exactamente? Este viaje, encuentra ese consejo y sobre todo esos xenos. Déjame saber si has leído la información que nos han dado sobre su historia y todo lo que han hecho. Suspirando, Chokuma se acercó, se sentó en el suelo y llamó a Ana también. Lo leí y te puedo decir que no me gusta nada. Elevación de una especie para luego mutilarla biológicamente, abandonar aliados en una guerra que casi la llevó a la extinción, y todavía expulsar a sus descendientes y marginarlos durante generaciones. Sin mencionar esa patética excusa por el respeto cultural que le tienen a los traficantes de esclavos, solo pensarlo me llena de rabia. ¿Sí? Verás, es con esta gente con la que tengo que tratar. No sé cómo puedo hacer esto, Chokuma. Una cosa es engañar a alguien presuntuoso y otra hacer un trato con alguien que puede apuñalarte en el atrás. Gritando todo lo que estaba atrapado dentro de ella, no sabía cómo podía hacer esto. Dioses, ¿qué clase de sociedad era esta? Ana, ¿sabes por qué los Kages te eligieron para esta misión? Yo, no lo sé. Chokuma, no sé qué en sus malditas mentes debe ser porque estaba más cerca de ellos. No, fue porque confían en ti y en tu capacidad para mantener la calma y analizar la situación sin dejar que tus emociones te superen. Honestamente, estás fallando en este momento. Al escuchar esas palabras se dio cuenta de que era ridículo que alguien como ella perdiera el control de esa manera. Entonces cerró los ojos y respiró hondo tratando de calmarse. Después de 2 minutos los abrió y se sintió tranquila pero con la mente despejada. ¿Cómo te sientes ahora? Mucho mejor, gracias, Chokuma. Sin tu ayuda, no sabría qué hacer. No digas eso, Ana, sabes que encontrarías la manera, siempre lo haces. Además, solo necesitabas dejar salir toda esa ira y angustia que has estado reteniendo desde el comienzo de todo esto. Sí, creo que he estado reprimiendo todos esos sentimientos desde que me enteré del ataque al barco de investigación y a la colonia Shanxi. Eso es cierto, creo que todos en este barco también estaban protegiendo eso. Pero no te preocupes, como capitán yo me ocupé de eso, así que descargaron sus frustraciones conmigo en una pelea. Mirando al hombre gigante a su lado diciendo esto, Ana no pudo evitar reírse pensando en los pobres bastardos que aceptaron esto. Amigo mío, ¿estás seguro de que no fuiste tú quien usó a estos pobres bastardos como saco de boxeo para aliviar tus frustraciones? Chokuma, avergonzado, volvió la cara. Eso podría ser un poco cierto, pero eso no es importante en este momento. Y sí, llegaremos a esta ciudadela pronto, tan pronto como la fragata que enviamos haga estallar el Raijin FTL volador, estaremos listos.
Jajaja, realmente eres un gran osito de peluche Chokuma. Pero con la fragata, ella ya debe estar instalando el jutsu. Salieron hace 3 días en relevo con la matriarca Venecia. Tan pronto como terminó de hablar, apareció un gran Flying Raijin. Teleport Barrier frente a la flota de la Alianza. Bueno, creo que ya es hora de que comencemos el espectáculo. Chokuma se levantó y se dirigió hacia el puente con Ana detrás. Capítulo 8 Reverencia temida. Fecha humana estandarizada. 20 de marzo de 2536, Ciudadela 1 hora antes de la llegada del SSB Yuga. Programa de reportajes de aficionados de Sans. Buenos días, Ciudadela. Exclamó la alegre reportera Asari con una amplia sonrisa plasmada en su rostro. Hoy en The Sans, me acompañarán Sanara y mi compañero Sanrus, para traerles las últimas noticias. La pantalla cambió para mostrar a un turiano gris pálido con pintura facial blanca brillante parado entre una multitud de otros extraterrestres cerca de los muelles donde atracaban las naves. La escena luego cambió para mostrar a un salariano moreno de pie entre una multitud de reporteros frente a la torre del consejo. La cámara volvió al reportero de Asari. Esta mañana, hace horas, la ciudadela se vio sacudida por el anuncio del consejo de que se había descubierto una especie alienígena desconocida en Atican Traverse. Poco después, fuimos recibidos con el primer vistazo de una de sus naves que acompañaba a la respetada matriarca Venecia. El diplomático enviado por el consejo. La pantalla fue recortada para mostrar una nave de 2 kilómetros de largo hecha de metal plateado brillante y cubierta con patrones de pintura negra con símbolos desconocidos. Parecía una serpiente con elegantes protuberancias a cada lado, que parecían alas, y nada parecido a nada visto antes en el oscuro vacío del espacio. Este barco, llamado Orochi no Sora, pertenece a una raza humana. Aquí en The Sans esperamos darle la bienvenida a la comunidad Citadel pronto. Ahora nos dirigiremos a Sanrus en el muelle. Y luego corte para mostrar un turiano. Gracias Sanara. Estoy aquí cerca de los muelles, esperando echar un vistazo al barco en el que llegó el embajador humano. Hoy todos escuchamos cómo se descubrió esta nueva especie cuando activaron el relé 314. El primer contacto con estos extraterrestres fue iniciado por la patrulla turiana, que desafortunadamente se convirtió en una escaramuza cuando se dispararon disparos y varias naves de investigación de la especie humana fueron dañadas y destruidas. El comodoro a cargo de la patrulla finalmente rompió todo nuestro primer contacto. Reglas y se dirigió a la colonia más cercana de esa especie, lo que llevó a una escaramuza que terminó con los humanos expulsando a los invasores. Lo que finalmente puso fin al conflicto fueron las conversaciones de paz establecidas por la respetada matriarca Venecia Zoli. La cámara miró al espacio y mostró un gran portal dorado materializándose en el vacío del espacio, iluminando los alrededores. Y toda la multitud quedó en silencio cuando una flota de barcos salió del portal, dirigiéndose hacia la ciudadela. Uno de los barcos ancló y de su enorme panza emergió un pequeño barco negro brillante. La vista hipnotizó a todos los que estaban de pie o sentados para mirarla. Incluso los periodistas apenas pudieron mantener su profesionalismo. Lo que vieron ese día les hará cambiar de opinión para siempre. La lanzadera se deslizó con gracia a través del espacio intermedio hacia el muelle donde estaban esperando Sanrus, la multitud y un gran pelotón de CSEC. Como pueden ver, la nave del humano ha llegado a través de un gran portal, acompañada por una flota defensiva, y ahora está atracando, ya que acabamos de ver una nueva forma de atravesar el espacio nunca antes vista por los expertos. Estén atentos a las primeras vislumbres desde la ciudadela de estos nuevos miembros de la comunidad galáctica. Anchor Bay, la ciudadela. Capitán Adrián. El capitán turiano CSEC, Adrián Corvus, observó cómo se abría el portal y salían barcos de él. Se preguntó qué tipo de tecnología podría crear tal cosa que era la forma de FTL de esta nueva especie la que le parecía extraña. Entonces cuando el barco fondeó, él y sus hombres se acercaron dejando a las personas que se quedaron atrás en las barandillas para que no se acercaran a los embajadores. Adrián vio la puerta cerca de la parte trasera de la nave abrirse y los humanos salir.
La multitud detrás estaba asombrada, la mayoría eran muy similares a Azarí, solo que con pelo en la cabeza en lugar de tentáculos, los demás a pesar de verse similares debían haber sido machos de la especie. Delante, una mujer alta y delgada, de piel blanca, ojos azules y largo cabello dorado recogido en una cola de caballo y expresión severa. Estaba vestida con un uniforme militar negro ajustado sin ningún adorno en su ropa más que un símbolo en su brazo. A la derecha caminaba una mujer de mediana estatura de piel pálida con ojos que parecían blancos, su cabello era negro pero tenía muchos mechones de un tono azul muy oscuro. Llevaba un vestido gris y un collar de joyas doradas. Flanqueándolos se encontraba un hombre de piel más oscura, ojos de doctor, orejas de enorme altura en comparación con las mujeres y cabello corto y trenzado de color oscuro, vestía un uniforme negro con bordes verdes y ostentaba un buen número de medallas. Detrás de estos humanos marchaban 20 guardias con armadura negra que rápidamente se dividieron en 4 grupos de 5 rodeando a los diplomáticos con diferentes colores de llamada en los símbolos de sus brazos. Para colmo, todo el grupo llevaba armas blancas a los costados. Los guardias usaban una variedad que iba desde pequeñas dagas hasta grandes espadas de 2 manos, todas de color negro mate y cubiertas de pequeños símbolos que ocasionalmente brillaban con una luz tenue. El capitán Adrián Corbus se aclaró la garganta y dio un paso adelante. Embajadores, bienvenidos a la ciudadela, los saludó nerviosamente, dijo. Las armas no son necesarias, sé que son solo espadas, pero no puedes usarlas aquí. La mujer de cabello dorado se giró hacia él y fijó su mirada penetrante en él que lo inmovilizó. No vamos a entregar nuestras armas, eso indicaría que confiamos en ti. Estas son conversaciones de paz entre nuestros gobiernos después de un ataque no provocado sobre mi gente, y debido a eso todavía no hemos construido confianza en ustedes, y por lo tanto, para nuestra protección estaremos alambrados, pero les puedo asegurar que no atacaremos a nadie más que en defensa propia. Los miembros de CSEC se movieron incómodos cuando los 20 guardias se giraron en su dirección para mirar al capitán. Entonces puedo pedirte que dejes aquí la mitad de tu guardia. La mujer inclinó la cabeza antes de asentir y volverse hacia el resto del séquito. 2 grupos se quedan y el resto seguirá, les dijo tajantemente. Los 2 grupos asintieron antes de inclinarse y hacerse a un lado para posicionarse uniformemente alrededor de su barco en guardia. El capitán Corbus se aclaró la garganta nerviosamente y dijo, si me siguen, embajadores, se giró y comenzó a guiarlos fuera del muelle. La ruta trazada hasta la torre del consejo había sido previamente despejada y era la ruta más larga y pintoresca posible. La idea detrás de la larga caminata era cansar a los dignatarios visitantes y hacerlos más susceptibles a la manipulación por parte del consejo, que ya había descansado y esperaba. También les dio la oportunidad de mostrar la ciudadela. Mientras los conducía por el presidium, Corbus infló su pecho con orgullo. Todos los humanos emitieron sonidos apropiados de sorpresa, pero no mostraron signos de fatiga mientras contemplaban las hermosas vistas. Esta es una hermosa estación que construyó su consejo. Me hace pensar en la cantidad de tiempo, mano de obra, materiales y arte necesarios para construirlo todo. La pequeña mujer de cabello oscuro le habló a Corbus. No lo construimos nosotros, lo hicieron los proteanos, les informó Corbus, sintiendo la necesidad, para ser honesto con ellos. Ella levantó la vista con una expresión que él no reconoció. Esta estación existía entonces antes de su consejo. Dijo suavemente. Corbus asintió. Los proteanos construyeron la ciudadela y los reles de masa, es gracias a ellos que tenemos tecnología FTL. El embajador se volvió hacia él sonriendo. Esto hace que esta estación sea aún más impresionante ya que a pesar de que sus creadores ya no existen, sigue funcionando en manos de otra especie que ni siquiera debería saber cómo fue construida. Realmente impresionante, capitán. No sabía qué decir, era un cumplido. Torre del Consejo, Ciudadela. Le tomó más de 1 hora llegar a la Torre del Consejo y Ana agradeció a los 2 dioses que enviaron lo mejor para representarlos ya que no mostraron ningún cansancio durante la caminata, la cual estaba segura fue deliberadamente larga porque, sin el entrenamiento y resistencia, ella y los demás habrían quedado exhaustos.
A pesar de la larga caminata, fue una experiencia placentera, pero la magia se perdió cuando descubrió que ninguna de las especies que habitaban este lugar la había construido ni sabía recrear nuevamente tal construcción en más lugares. Se preguntó si las personas que vivían en esta ciudadela no sentían curiosidad por saber dónde vivían, o si nunca quisieron que ese lugar fuera recreado, para no perder su carácter especial al vivir en un lugar tan único. Es una pena, Ana pensó que otras especies no serían tan malas, pero parece que la arrogancia es un mal de todo ser vivo y no solo de la especie humana. Oh. Pero la arrogancia no era el único mal que parecían compartir mientras se acercaban a la torre. También vio otro mal que parecía no ser solo de la especie humana. Reporteros, incluso aquí en el espacio profundo, en un edificio de una especie muerta hace mucho tiempo, estas pequeñas plagas también existían. Y con cada paso que ella y los demás se alejaban de los reporteros hacia los ascensores de la torre, Ana solo podía escuchar preguntas desde las más simples hasta las más absurdas posibles, como ¿comes carne? ¿Comes plantas? ¿Comes carne? ¿Qué tipo de aire respiras? ¿Necesitas respirar? ¿Cómo te reproduces? ¿Tienes sexo? No, cuestionamientos sobre lo que pasó en la colonia, si fue cierto que su especie fue atacada, solo preguntas que, puestas en la balanza, no representan la gravedad de la situación. Después de lo que parecieron horas dentro de ese ascensor que parecía no dejar de subir y finalmente lograron salir de ese infierno que llamaban elevado y ahora era el momento de entrar en batalla con el consejo. Ana se volvió hacia el capitán que los había acompañado hasta ese momento y se inclinó levemente a modo de agradecimiento. Gracias, capitán Corvus, por escoltarnos a la sala del consejo. Fue solo parte de mi trabajo como embajador. Espero que todo salga lo mejor posible para su gente. Eso espero, capitán. Cámara principal del consejo. Tevos observó desde su lugar entre Vikan y Esparatus mientras aparecía el grupo de humanos. Tenía que admitir que eran una vista impresionante, ya que se parecían mucho a Azaris, al menos a las hembras de su especie, ya que la matriarca Venecia le había proporcionado información de que esta especie tenía dos géneros en lugar de solo uno como los Azaris. Sus guardias se movían con la absoluta precisión que ella reconocía solo en las matriarcas más experimentadas que habían servido durante siglos en el ejército, o como mercenarios experimentados que solo podía suponer que eran el resultado de un largo y duro entrenamiento. Además, se movían en completo silencio antinatural y llenos de armas primitivas como espadas y cuchillos. Los principales representantes dieron un paso adelante y se enfrentaron al consejo. Los guardias flanqueaban a las dos mujeres y a un solo hombre. La mujer vestida de gris que identificó como la diplomática Ana, responsable de poner fin a las hostilidades con la matriarca Venecia, inclinó suavemente la cabeza hacia el tablero. Acción que fue replicada por el resto del grupo. Tevos recordó su conversación con Venecia sobre su encuentro con los humanos y su impresión del diplomático. Y tuvo que estar de acuerdo porque la joven era realmente muy hermosa y de aspecto delicado. Si fuera Azaris seguramente tendría miles de doncellas detrás de ella y algunas matriarcas que también querrían su mano en matrimonio. Tevos se reprendió mentalmente diciendo que este no era el momento de pensar en eso sino de ocuparse de los negocios. Así que decidió hablar primero, con una sonrisa amable y acogedora. Bienvenidos a la ciudadela, representantes de la Alianza. Soy la consejera Tevos de las Repúblicas Libres Azari, y estos son mis compañeros del consejo. Soy el consejero Esparatus de la jerarquía turiana. Y me gustaría decir que, en nombre de mi gobierno, lamentamos profundamente todo este conflicto que ha ocurrido entre nuestra especie debido a soldados indisciplinados. Y yo soy el concejal Vikan de la Unión Salariana. Los otros dos concejales actuaron siguiendo su patrón bien ensayado. La hermosa humana de cabello oscuro dio un paso adelante. Es un honor conocerlos, consejeros, gracias por sus palabras, consejero Esparatus. Luego se dirigió a todo el consejo. Soy Anasika Usunara, heredera del clan Nara y represento a Konohagakure y Tsunagakure en nombre del Kage, el Okage y el Kazekage. También soy quien hablará en nombre de la alianza. La mujer rubia con expresión fría habló. Soy Inokou Yamanaka, heredera del clan Yamanaka y represento a Yagakure y Kirigakure en nombre de los Kages, los Tsuchikage y los Mizukage. El gran hombre habló.
Soy Chokuma Akimichi, heredero del clan Akimichi y represento a Kumogakure en nombre del Kage de Raikage. La embajadora Ana dio un paso adelante. Es el deseo de nuestros líderes y de toda la alianza que se evite un mayor derramamiento de sangre. Muchos civiles ya han perdido la vida en la invasión de Shanxi. Y mi pueblo no desea perpetuar un nuevo ciclo de odio a pesar de todas nuestras pérdidas. Eso es por eso estoy aquí para hablar de paz para todos nosotros. Los otros embajadores asintieron con la cabeza, esperando que Tebos respondiera. Tebos respondió acordando. El embajador tiene razón, dejemos atrás este incidente y comencemos de cero. También sabemos que ambas partes deben hacer ciertas concesiones para lograr la paz. El concejal Esparatus habló a continuación. Dígame embajador, toda la jerarquía se preguntaba qué pasó con las tropas terrestres en Shanxi, si hubo algún sobreviviente. Espero que sepa que esto es de vital importancia para mi gente, usted sabe que nuestro personal militar fue tratado bien. Ana sintió con la cabeza. Después de que el ataque a la colonia se consideró un fracaso, los turianos responsables de la batalla en el espacio utilizaron bombardeos orbitales contra nuestros soldados para tratar de distraernos y retirar sus fuerzas de la colonia, pero gracias a los dos dioses por la mayor parte del ataque fue rechazado y uno de los generales de la invasión, un tal de Solas Arterius, sopesó noblemente sus errores y se rindió en lugar de desperdiciar las vidas de sus hombres, consiguió que los otros turianos en la colonia también se rindieran y todos fueron llevados a una colonia en nuestro territorio como prisioneros de guerra por el almirante Yamamoto y el general Williams y el almirante Steven fueron curados y están siendo tratados con el debido respeto y honor que merecen por detener el conflicto. Pero desafortunadamente, el general de Solas Arterius no sobrevivió a las heridas que le infligieron la batalla y murió unos días después en prisión y ahora el destino de todos los soldados turianos que se rindieron está en tus manos. Si se establece la paz, te serán devueltos ilesos, si hay guerra, seguirán prisioneros en nuestra campos hasta el final de la guerra o de sus vidas, ese es el único final. El concejal Esparatus asintió agradecido porque los soldados estaban siendo tratados con respeto y que ninguno de ellos estaba siendo torturado por la estúpida decisión del comodoro encargado de atacar la colonia. Ya la muerte del general de Solas era una triste noticia, pero al menos podría ser recordado como un héroe que protegió a sus hombres y que tomó la decisión correcta, luego del ataque orbital, realizado contra una colonia, lo cual era un crimen según la ley de su país. Gente. Y la jerarquía se encargaría de que los implicados en esto pagaran un alto precio. Tras la declaración, el concejal Vican formuló la pregunta que estaba en la mente de todos. Embajador, ¿qué hará falta para que haya paz entre nosotros? Solo hay 6 cosas que los Kage quieren en un tratado de no agresión firmado entre la Alianza y su consejo. Vican parpadeó rápidamente, sorprendido por tan pocas exigencias. Solo 6. ¿Cuáles serían esas cosas? Asesores, nuestros términos se enviarán a sus Omnitools, revíselos. Al ver al ser humano tan respetuoso y contundente en sus respuestas, el concejal Vican decidió verificar estas demandas mirando sus Omni-herramientas, vio una notificación de mensaje enviada, y al aceptarlo los demás consejeros comenzaron a leer. Términos de condición de los humanos. 1. Prohibición de activar el relé en su territorio. Vican supuso que tenía sentido. Los humanos sospechaban. Y nunca permitirían que poderes alienígenas abrieran las puertas de su espacio. 2. Una tierra de nadie entre los espacios del Consejo y la Alianza. Vican sintió que hacer que fuera más fácil para cualquiera de los lados darse cuenta si el otro estaba acumulando fuerzas cerca era una decisión táctica inteligente, aunque las naves del Consejo tenían que usar retransmisiones masivas, mientras que las fuerzas de la Alianza podían teletransportarse casi en cualquier lugar, haciendo que la tierra de nadie fuera un punto discutible para ellos. Además estaba seguro de que la Unión Salariana ya debía estar enviando agentes al espacio de la Alianza para descubrir cómo replicar este nuevo FTL. 3. Prohibición de las actividades de los espectros en el espacio de la Alianza y revocación de su inmunidad política si cometen delitos en el espacio de la Alianza.
Embajador, lo siento, pero el tercer mandato no se puede aceptar. Hay que entender que los espectros son parte fundamental del Consejo y la única manera de que actúen con total eficacia es si son inmunes. Esto no se puede cambiar. Usted tiene que entender que todas las demás especies cuando se unieron a la Ciudadela aceptaron ese término. Estoy seguro de que si tu especie se da cuenta de que las otras especies también aceptaron la tuya, tú también podrás hacerlo. El gran humano se acercó a la mujer. Consejero Vikan, debe comprender que todas las demás especies se unieron a la Ciudadela en un tiempo de paz, y su encuentro fue pacífico, pero a diferencia de las otras razas, mi pueblo y el suyo no se reunieron en estos términos. Fuimos atacados injustamente y nuestra colonia ha sido invadida. Debes entender que cualquier gobierno que sea atacado sin motivo alguno, no aceptaría agentes de su agresor caminando entre sus ciudadanos y que pueden cometer cualquier tipo de delito como asesinato, y no rendir cuentas por ello y simplemente irse. Por lo que los civiles no se tomarían algo a la ligera. Sí, entiendo más que. Siendo interrumpido por el concejal Tebos, quien tomó la palabra. Vikan y los embajadores tienen razón, todos los miembros de la Ciudadela tuvieron contactos pacíficos con nuestro gobierno antes de unirse, a diferencia de los humanos que fueron atacados, y entiendo que los de su especie tienen miedo de que esto vuelva a suceder y les puedo asegurar que aceptaremos su exijo, pero que se sepa que en el futuro se debatirá tal cosa y si eres parte de la ciudad tendrás que aceptar a los fantasmas como todos los demás miembros. Tebos tiene razón, Vikan, los humanos tardarán un tiempo en confiar en nosotros y podremos aceptar la prohibición de los espectros hasta ese momento. Esparatus se dirigió al salariano y estuvo de acuerdo con la pérdida de humanos. Ya que estás de acuerdo, acepto, creo que será mejor que volvamos a los otros términos. 4. Las leyes de nuestro pueblo y nuestra religión deben ser seguidas y respetadas por todos los ciudadanos de la Alianza en el espacio del Consejo y si la ley de la Ciudadela está activa, tendremos el derecho de defensa en un tribunal justo que comprenda esta diferencia. Ese término tenía sentido en la mente de Tebos ya que cada especie tenía sus leyes, y si estaban dispuestos a cumplir con las leyes de la Ciudadela, un juicio justo no era más que aceptable. Y así como las leyes, cada especie también tenía su religión y era algo intrínseco en su ciudadela. La especie podía practicar su religión sin temor a juicio y represalias. 5. Respeto a la patente de nuestras creaciones y reconocimiento a las empresas para que sus productos sean vistos como mercancías únicamente elaboradas por la Alianza y su origen. Este sería más difícil, pero Tebos estaba seguro de que el Consejo sería lo suficientemente inteligente como para aceptar creaciones o invenciones humanas sin tener ningún problema legal. Los Azaris habían estado haciendo esto durante siglos. No sería ahora cuando tendrían algún problema. 6. La jerarquía tiene que pagar por los daños causados por la batalla que tuvo lugar en la colonia de Shanxi durante los siguientes 20 años. Esparatus sacudió la cabeza minuciosamente, como para aclararla, y preguntó con cautela. Para reparar la destrucción de su colonia. ¿Cuál es su precio? Ana sonrió cortésmente. El precio por esto también se envió a sus asesores de OmniTools, incluidas todas las personas de ayuda que pueden enviarse para reconstruir Shanxi. Al observar el valor de sus OmniTools, los consejeros quedaron en shock. Imposible. Esparatus gruñó amenazadoramente. Ese precio es absurdo, la jerarquía no puede pagarlo durante 20 años solo por un ataque a una colonia. Mirando fijamente al turiano, impasible por su arrebato, Ana respondió. Concejal, volvería a mirar el documento específicamente en la parte del porqué y no en la cantidad. Al releer el documento, Esparatus se dio cuenta de que se había saltado el motivo de esa cantidad absurda y quedó ligeramente sorprendido. Espera, toda esta cantidad es, para los sobrevivientes del ataque a la colonia, específicamente los huérfanos. La razón de este valor es que después de que sus hombres intentaron huir de Shanxi bombardearon el planeta desde la órbita, y aunque las defensas en la mayor parte del planeta protegieron a la gente, Shanxi era una colonia relativamente nueva, y no todas las ciudades tenían sus defensas completas. La ciudad principal no sufrió ningún daño, pero las pequeñas cercanas fueron seriamente dañadas por el bombardeo que causó la muerte de 4 millones de hombres y mujeres dejando a muchos niños huérfanos.
Suspirando, el consejo Esparatus tuvo que hacerla cambiar de opinión. Esto es trágico, pero el precio sigue siendo exorbitante, no se puede esperar que paguemos esto. Ana no pudo evitar maldecir al maldito pájaro que inició toda la conversación siendo benevolente y que él y su gobierno no guardaban rencor por culpa de Shang-Chi y que lamentaban que algunos soldados indisciplinados atacaran sus barcos y a la jerarquía. Lamentó profundamente eso, pero cuando se enfrentó a la posibilidad de asumir la responsabilidad y no solo decir palabras bonitas se acobardó, pero si pensaba que estaba saliendo de esto, no sabían qué se estaba metiendo pero ella lo haría. Asegúrate de que lo hizo. Les aconsejo que pongan un valor a la vida de una persona, créanme, si pusiera el precio por la destrucción de la colonia y de todos los barcos destruidos sería mucho mayor, además, me pregunto qué pensaría el público de su decisión. Si supusieran que de las únicas 6 cosas que le pedimos a la Junta, solo se les negaría el pago para ayudar a los niños que sobrevivieron, eso no queda bien en la Junta. Eso es chantaje tuyo, ya es suficiente Esparatus. Tiene razón y como dice es solo para ayudar a las personas que sobrevivieron al imprudente e irrazonable ataque que cometieron esos oficiales rebeldes, y no te preocupes, los Azaris también ayudarán a pagar esa cantidad. Exclamar Tevos lo interrumpió antes de que pudiera decir algo de lo que se arrepintiera y que haría las negociaciones más difíciles. Tevos tiene razón, Esparatus y los salarianos también ayudaron, lo que hará que ese precio sea tolerable para la jerarquía, y puede enseñarte a no atacar sin provocación nuevamente, habló Vikan tratando de recordarle al turiano dónde estaban y que debía seguir. Su fachada tranquila. Gruñendo al salariano que estaba a su lado, Esparatus decidió ceder pero aprovecharlo. Está bien, al menos eso será solo durante 20 años hasta la edad adulta, pero quiero que los oficiales de la jerarquía sean parte de todo esto, quiero asegurarme de que el dinero no se desvíe a otra cosa. A las repúblicas también les gustaría enviar un equipo. Tevos no podía perder esta oportunidad de acercarse a los humanos. Además de la unión salariana. Feliz, Ana se dio cuenta de que la vieja amenaza a la opinión pública afectaba incluso a otras especies. Creo que un solo equipo elegido por el Consejo es una mejor opción, en lugar de tantas personas con los intereses de cada gobierno en mente, haría todo más fácil. Satisfecha de tener la oportunidad de ingresar al espacio humano, Tevos pasó al siguiente problema. Ya que hemos resuelto eso, tal vez sea hora de que hablemos de tu membresía como probable miembro del Consejo y de tu membresía en la Ciudadela. La mujer rubia habló con firmeza. No nos uniremos a la Ciudadela ni al Consejo como miembros todavía. Esa no era la respuesta que Tevos esperaba y quería saber cómo podían negar algo que todas las demás especies deseaban tener. ¿Sabes qué gran honor te ofrecemos? Todas las demás especies esperan unirse a nosotros como miembros del Consejo. Entiendo a ese concejal, así como sé que todas las demás especies tardaron casi una generación entera o incluso más en integrarse a la Ciudadela y obtener una embajada, así que espero que pueda entender que no querríamos adelantarnos a los demás. Especie, esto en el futuro podría traer hostilidad y rencor hacia nosotros. Sorpresa Tevos solo podía pensar en alguna manera de salir de esta situación. Sí, eso es cierto, pero estoy seguro de que todas las demás especies lo entenderán en el futuro. Gracias consejero, pero no pasaríamos por alto a otros, al fin y al cabo no somos tan especiales para eso, pero no se preocupe, nos pondremos de acuerdo con una embajada para demostrar que estamos dispuestos a continuar con una relación sana entre nosotros. ¿No sería mejor? El silencio cayó sobre el consejo mientras se pronunciaban las palabras del embajador, amenazas para recordarles que la opinión de otras razas podría usarse en su contra. Una vez resuelto esto, el consejo solo podía prepararse mentalmente para el largo proceso de negociación de la futura relación entre la Ciudadela y la Alianza.